Buen día para ti. Mi nombre es James Enrique Romero, presbítero de la Iglesia Católica Cristiana. Soy historiador y de la Universidad Gregoriana de Roma, párroco en San Roque del Copey, Cesar, Colombia. En este tema miraremos el tema número 5 de la historia de la Iglesia antigua. Es un tema muy breve, muy cortico, fácil, que ya después en otros temas lo estaremos profundizando. ¿Por qué? Pues en este tema vamos a hablar del triunfo de la Iglesia. Ya en temas pasados hemos hablado de las persecuciones, cómo la Iglesia vivió las persecuciones a gran escala, muchas muertes, muchos mártires, en fin, pero que ayudó a la expansión de la Iglesia. Hoy hablaremos de este tema del triunfo de la Iglesia después de las persecuciones, del final de las persecuciones, de un tiempo precioso que vivió con el emperador Constantino, que después profundizaremos en otro tema más adelante, y un poquito cómo se dio este siglo de oro dentro de la Iglesia después de las persecuciones. Entonces, ¿por qué se habla de triunfo de la Iglesia? Que es muy importante saberlo dentro de la historia de la Iglesia antigua, y que lógicamente debemos estudiarlo apoyados en la historiografía cristiana, o sea, en toda la clase de bibliografía que sale para el estudio de la Iglesia antigua. Recuerden que los historiadores no hablamos de la historia por nuestra propia cuenta, sino que lo estudiamos. Nos basamos en lo que se llaman fuentes, que son fuentes escritas, cartáceas, otra fuente que son los museos, otra fuente que son las bibliotecas. En fin, hay muchas fuentes que nos pueden ayudar, la arqueología, la antropología, y así la geografía, la misma geografía, que nos ayuda en la consecución de la información para el estudio de la Iglesia antigua. Entonces, cuando hablamos de Constantino, lógicamente tenemos que tocar muchas fuentes, entre ellas, por ejemplo, a Eusebio de Cesarea, que es el padre de la historia eclesiástica. Eusebio de Cesarea, siglo IV, que escribió su historia eclesiástica, que él incluso conoció y sirvió a Constantino, que también escribió dos obras, una La vida de Constantino y otro Elogio a Constantino, que son fuentes que llegaron hasta nuestros días y que en las cuales podemos conocer un poquito de la historia de la Iglesia en ese siglo IV, tercero, cuarto, quinto, y también otros historiadores que nos ayudan un poquito a conocer la vida de la historia antigua. Asimismo, como las catacumbas también, la arqueología nos ayuda muchísimo en esa parte. Entonces, hay un manual de la Iglesia también que nos ayuda muchísimo, manual de la historia de la Iglesia, el número 1, volumen 1, que es Historia Antigua, que es de Juan Álvarez Gómez, que nos puede ayudar muchísimo también. Al igual la breve historia de la Iglesia Católica de Norman Tanner, nos pueden ayudar como fuentes también, y llegar a otras fuentes, son muchísimas, pero esas algunas para que ustedes tengan en cuenta de profundizar con esta historiografía de la historia de la Iglesia antigua. Ahora, viendo las fuentes que ya les he mencionado, hablamos del fin de las persecuciones, o sea, cuándo terminan verdaderamente las persecuciones, y según la fuente se habla de Diocleciano, que fue el emperador romano que dio fin a las persecuciones, sacando incluso escribiendo un edicto, o sea, un conjunto de normas a favor de los cristianos. Luego, digamos que con los acuerdos de Milán, que antiguamente o hace unos años se le llamaba Edicto de Milán, pero que después con los estudios, las fuentes, los diversos historiadores recientemente han llegado a los debates y a dar respuestas de esta reunión de Milán, que se le llama acuerdos. Ya normalmente no se le llama hoy Edicto de Milán, sino acuerdos de Milán, que fueron, digamos, como su nombre lo dice, un acuerdo entre Constantino y Licinio, el otro emperador, cuando el imperio estaba dividido en Occidente y Oriente. Y después de ese acuerdo del 313, pues se le da plena libertad
a todas las religiones, no solamente el cristianismo, sino a nivel de todas las religiones. Sabemos que Constantino, que fue un emperador maravilloso, como les digo, del cual haremos una profundización después, tuvo una guerra en Ponte Milvio, o el Puente Milvio, cercano a Roma, donde combatió contra Magencio, otro emperador, y terminó derrotándolo. Según las fuentes, Constantino tuvo una visión de un monograma, de una cruz en el cielo, y Jesús en sueños, antes de la guerra, le decía: con este signo vencerás. Lo que llamamos el monograma, que es una cruz con una P, una cruz y una P, que es el monograma de Cristo, Jesucristo, y él lo hizo colocar en todos los estandartes, en los escudos de sus soldados, y gracias a esto, según dicen las fuentes, Eusebio de Cesarea y más, él venció a Magencio en esa gran batalla y entró como único emperador victorioso a Roma. Luego, pues Constantino, ya con la libertad cristiana, se hizo muy favorable al cristianismo. Si se convirtió verdaderamente o no, hay mucho debate entre los diferentes historiadores, que no es lugar ahora para eso. Esto es más generalizado, ya en otro tema lo veremos bien. Sabemos que él hizo construir 4 basílicas, una de ellas, la de San Juan de Letrán, que era su casa propia, y se la cedió como base, como el comando, por decirlo así, del obispo de Roma, que comenzó a vivir. Esa es la madre de todas las iglesias, la iglesia San Juan de Letrán, que hoy durante la liturgia de la iglesia también se celebra. Y se habla de una política romana de Constantino en favor del cristianismo, una política romana, porque ¿qué buscaban los emperadores? Por lo cual antiguamente perseguían a los cristianos: la unidad del imperio. Si antes los cristianos podían representar para los emperadores como una división en el imperio por ser minoría, ahora que los cristianos se han multiplicado, representan para el emperador un signo de unidad, que era lo que al final buscaba él en el imperio, y que por eso se habla de política romana. Más adelante, Juliano el Apóstata, un sobrino de Constantino, Juliano el Apóstata, renegó de la iglesia católica, de la iglesia cristiana. Se habla de un rito, porque él era, digamos que desde sus inicios, aunque tuvo una buena educación, incluso cristiana, pero tuvo mucha relación con las corrientes orientales, muchas de ellas paganas. Se habla de un rito del tauróbolo, que era un rito pagano, donde sacrificaban un toro y colocaban a la persona debajo de una reja, y arriba colocaban al toro y lo sacrificaban, y la sangre le caía que estaba debajo, como para purificarlo, para iniciarlo en esa corriente pagana, cosa que dice que hizo Juliano el Apóstata en su vida. Al final, algunas fuentes historiográficas hablan de la derrota de Juliano el Apóstata, que antes de morir en una batalla decía: el Galileo venció, refiriéndose a Jesús, el Galileo, de una manera un poquito, ya tú sabes, descalificativa, por decirlo así, aunque para mí no tanto, el Galileo, porque Jesús ciertamente que era Galileo, venía de Galilea, hay un canto también que se llama así. Luego, otro emperador muy importante, Teodosio el Grande, digamos que fue el que ayudó a que se diera el derecho cristiano, el que apoyó totalmente, Teodosio el primero, que se llama Teodosio el Grande, el primero, el que apoyó a que la iglesia católica, el cristianismo, se hiciera iglesia del imperio. Ya no era una apertura a todas las religiones, sino que sería la religión oficial del imperio, el cristianismo. Entonces, por eso hablo de un derecho cristiano, porque ya se fundió el cristianismo con el Estado. Se prohibió la idolatría, el paganismo. Y por ejemplo, San Ambrosio, obispo de Milán, habla también de alguna penitencia pública que hizo Teodosio. Por eso se le llama el Grande, porque él cometió muchos errores en su vida, como todos los seres humanos. No podemos juzgar la historia con el pensamiento de hoy, es un error. En la historiografía no podemos hablar por ejemplo, de la edad antigua con el pensamiento posmoderno o actual.
No, porque es que hay cambios de época, cambios de pensamiento. Entonces, la manera en que vivían la gente en ese tiempo y el pensamiento era totalmente diferente a lo que es hoy. Por eso es un atentado contra la historia que muchos cometen, incluso periodistas, de mal informar o de tomar negativo, peyorativamente la historia, juzgándola con los criterios de hoy. No, cada etapa tiene su vivencia, cada momento tiene su ser y tiene que ser visto así, sin juzgarlo, sin condenarlo, porque cada historia, lo que somos hoy es fruto de una historia. Yo en mi vida me he equivocado muchísimo, muchísimo. He tenido pecados, he caído seriamente, por eso me confieso también cuando puedo, periódicamente. Pero esos errores de mi pasado son los que me han llevado a ser lo que hoy soy, ¿me entiendes? Sin justificarme, pero sabiendo que Dios me ama y me perdona y redime mi historia. Por eso en la historia vemos este Teodosio, según San Ambrosio, dice que él hizo una penitencia bastante grande por sus pecados pasados, y fue pública delante de todo el mundo, reconociendo sus errores y pidiendo perdón al Señor. Por eso se le llama Teodosio el Grande. Luego, dentro de este mismo triunfo de la iglesia, lógicamente que al avanzar la iglesia, al crecer la iglesia en todos los campos, incluso estructurales, doctrinales, pues vemos un siglo de oro, que fue el siglo IV. El siglo de IV se le llamó el siglo de oro, del 300 al 399. ¿Por qué? Porque fue como un jardín en todos los campos de la doctrina de la iglesia cristiana, católica. Vemos cómo surge la herejía, que viene en el siglo II, siglo I, viene la herejía, que niegan pues diversos aspectos de la cristología, sea la divinidad, sea la humanidad, y frente a esas herejías o a esas corrientes heterodoxas que buscan malinformar dentro de la iglesia y crear división y cisma, salen los grandes padres de la iglesia, que ya los hemos tocado en un tema aparte y que luego después profundizaremos. Y que esos grandes padres de la iglesia son escritores eclesiásticos, o sea, escritores que pertenecen a la iglesia, dentro de la iglesia, que tienen una santidad y una ciencia. Son dos características muy importantes para ser padres de la iglesia, santidad y ciencia, que fueron maestros de la doctrina católica, maestros, ¿ves? Y que se dividen lógicamente en padres griegos, de habla griega, y de padres latinos, de que hablan en latín en el occidente, oriente y occidente. Los padres griegos, los de oriente, lo más importante tenemos a San Atanasio, a San Basilio, a San Gregorio Nacianceno, a San Juan Crisóstomo, Boca de Oro, que fueron, entre muchos más, que fueron importantísimos por la defensa de la fe católica. Y tenemos entre los padres latinos occidentales a San Hilario, a San Ambrosio de Milán, del cual les hablé, a San Jerónimo, que fue un hombre de una doctrina impresionante, San Agustín, que es también doctor de la iglesia, siglo IV, obispo de Hipona, un hombre con muchos escritos, entre ellos las confesiones, al igual que muchas homilías, y en fin. Y todos ellos, defendieron la doctrina de la iglesia católica, porque conocían la iglesia católica, la amaban, porque un padre de la iglesia debe estar enamorado de la iglesia, por eso se le llama San Hilario, San Agustín, por su vida. Cometieron errores, sí, porque es que un santo no es libre de pecado, olvídate. Un santo es el que se convierte en una metanoia, un cambio de vida, y es una nueva persona que ama a la iglesia y que la defiende. Y lógicamente que ellos contrarrestaron las diferentes energías, las diferentes herejías de esos tiempos: el arrianismo, el nestorianismo, el eutiquianismo, los monotelitas, el macedonianismo, el pelagianismo, que los cuales pues los profundizaremos después. Los arrianos, que negaban la divinidad y que fueron condenados en el Concilio de Nicea en el 325 con San Atanasio a la cabeza. El nestorianismo con Nestorio, que hablaban de dos personas en Jesús y donde María no sería la madre de Dios, que en Éfeso fue abolido, por decirlo así, fue condenado y proclamada la maternidad divina de María, la Theotokos, madre de Dios. Los eutiquianos, que negaban la naturaleza humana de Cristo,
y luego pasarán también a ser un monofisismo, una sola naturaleza, condenados por el Concilio de Calcedonia 451, los monoteritas, que hablaban de una voluntad en Cristo, que fueron condenados en Constantinopla 680, macedonianismo, que hablaban de negar la divinidad del Espíritu Santo, condenados también en el 381, y los pelagianos, con Pelagio, monje, que negaban el pecado original. Entonces, los padres de la iglesia se encargaron de defender a la iglesia. Entonces, es un mensaje bien bonito que nos invita hoy a dos cosas: a no tener miedo del sufrimiento, de las persecuciones, pero tampoco a dormirnos en los laureles cuando todo va bien, porque la iglesia siempre es perseguida, imita a Jesucristo, sino todo lo contrario, apoyados en el Señor, amar la iglesia, defenderla y quererla, porque un cristiano católico que conoce a su iglesia, la ama, la defiende, ama a Cristo, ama a la Virgen María, a los santos, ama la Eucaristía, es un enamorado del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Una feliz jornada, buen estudio de la historia de la iglesia que nos lleva a conocerla, amarla, defenderla. Nos pide.